Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Listen, buenas noches. Buenas noches, Lice. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Licenciado, noches. buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados compañeros. Un gusto poderles saludar. Ya estamos en la etapa número 4, en el nivel 4 de esta unidad número 11. Prácticamente es la última etapa. Vamos a ver todo lo que tienen concernientes a esta última actividad que ustedes tienen en función de las actividades, las tareas y los temas que vamos a tratar en esta clase. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Qué gusto tenerles en el aula virtual. Iniciamos presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 11, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Vamos a ver el tema número 4, un tema bastante interesante porque vamos a hacer una pequeña retrospectiva casi hasta nuestros días de lo que sucedió en la economía ecuatoriana a finales del siglo XX. ¿Qué es lo que ha pasado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Esperancita, buenas noches, casi atrás, bienvenida, pase, tome asiento. Gracias. Entonces, como les había dicho, vamos a ver no solamente desde el punto de vista económico, sino también vamos a ver los cambios que se dieron desde el punto de vista social, cultural y obviamente también incluido la parte de la economía dentro de los procesos y cambios que han suscitado durante el siglo XX en nuestro país. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. En este caso dice, desarrolla el siguiente organizador gráfico. Bueno, vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver. En la primera etapa dice, contrasta en un diagrama comparativo el papel del Estado, las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales en la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo que van a hacer? Es un cuadro comparativo, más o menos como el que ustedes tienen aquí. Este es un cuadro comparativo. Pueden regirse en este modelo tranquilamente para organizar justamente estas tres características. El papel del Estado, las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales en el desarrollo de la economía ecuatoriana. Pueden guiarse en la imagen de modelo del cuadro comparativo, obviamente que están en la parte en la parte inferior, obviamente lo que ustedes tienen aquí. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde ustedes pueden poner justamente el Estado, pueden poner las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales en cada uno de estos cuadros y obviamente en los siguientes cuadros ustedes van a ver, van a ir poniendo en función de la economía, en función del desarrollo social, pueden poner una serie de información en el cual ustedes van a ir comparando esos tres aspectos fundamentales, el Estado, las Fuerzas Armadas y también los movimientos sociales. Son las tres cosas que ustedes van a comparar. ¿Qué es lo que ha suscitado? Si fue positivo, fue negativo en el desarrollo de la economía en nuestro Ecuador, de la presencia de cada uno de estos grupos. Entonces ahí vamos a ver. Y también ustedes pueden apoyarse en la información que ustedes tienen en el material de apoyo que nosotros vamos a ver a continuación. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para esta actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ende este cuadrito, el que ustedes pueden observar ahí, eso lo tienen ustedes que dibujar en su hoja de trabajo. En la parte superior, previo, antes de iniciar el desarrollo de la actividad, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita con los datos, y saben ustedes cómo hacer, e inmediatamente proceden a desarrollar su actividad. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla y se ajuste a lo que solicita la institución. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 11 con el tema de la economía ecuatoriana a finales del siglo XX, correspondientes a la semana 4 de fecha 1 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 1 de julio. La fecha límite de entrega de esta última tarea es hasta el 15 de julio. A partir, obviamente, del primero, ustedes tienen 15 días para desarrollar esta tarea
y la fecha de cumplimiento de la calificación o el de publicación de la calificación será el 20 de julio. Entonces, el último día que ustedes pueden entregar hasta donde yo recibo todas las tareas en la cual se va a cerrar definitivamente ya la plataforma es el 15 de julio. A partir de ahí, yo procederé ya a calificar todas las tareas que ustedes han subido a su plataforma, han modificado, han hecho una serie de cosas y les iré proporcionando la calificación que se merecen. Entonces, hasta el 15 de julio, las 12 de la noche, está abierta, está disponible la plataforma para que puedan subir sus tareas. A partir de ese momento, ya no podrán, a partir del 16, prácticamente el día 16 de julio, ya no pueden ustedes asignar tareas de ningún sentido a su plataforma. Con esa parte estarían cumplidos todos los tiempos determinados dentro de los tiempos que ha planificado la institución. Tenemos dos clases adicionales la siguiente semana, pero esas clases ya son 100% de refuerzo. Vamos a ver en la primera semana, hemos de ver algo refuerzo en cuanto a derechos y a determinadas estructuras de protección que tiene las garantías constitucionales que hemos de ver un poco más reforzando en la siguiente semana y para de esta semana que viene a la siguiente hemos de ir analizando un poco los cuestionarios que de hecho yo ya les pasé a cada uno de ustedes en el grupo de WhatsApp. Ustedes ya pudieron haber observado el cuestionario que se les pasó. Ese cuestionario está constituido con 30 preguntas. De esas 30 preguntas solo saldrán 10 para el examen. Así es que por favor sigan repasando, sigan viendo, sigan analizando todo lo que ustedes tienen. De esa manera nosotros vamos a proceder ya con la parte final de este proceso educativo. Y una vez que se les ha dado esta información, de pronto alguna inquietud antes de proceder con el desarrollo de la clase, alguna inquietud que tengan, pueden hacerlo. Les voy a dar 5 minutitos exactos para que ustedes puedan desarrollar cualquier pregunta. Es que tienen alguna inquietud. Licenciado, buenas noches. Compañero Nelson, dígame. Disculpe, licenciado, lo que pasa es que yo estaba haciendo los deberes y me salió la de la unidad, perdón, de la semana 3, me salió ya marcando como atraso el día lunes. No sé por qué me salió marcando así. ¿De qué unidad dice? De la semana 3 de la unidad 11. Semana 3, unidad 11. Sí, No pasa nada, pero ya voy a revisar qué es lo que ha suscitado. De pronto algo pasó por ahí, pero no pasa nada, porque vuelvo y repito, yo no les he tomado mucho en cuenta por tratar de ayudarles. A ustedes no les he tratado de tomar muy en cuenta las tareas atrasadas, que marquen como atrasadas. Lo que sí les tomo en cuenta es la calidad del contenido. La calidad del contenido sí tiene que ser buena. Si es que usted presenta atrasado, pero me presenta una tarea súper buena, obviamente va a tener una calificación bastante alta. Pero, ¿qué pasa? Que una persona por ahí me coge y me presenta a tiempo, pero agarra y pone solo 3 palabras en cada pregunta, por ejemplo. No hay desarrollo, no hay organización, el deber todo desorganizado, todo un relajo, entonces yo le voy a calificar de acuerdo al desarrollo que haya hecho. Eso es lo principal que yo tomo en cuenta dentro de las actividades, dentro de las tareas que ustedes tienen. ya Licenciado, dicen, buenas muchas gracias. noches. Le Dígame, habla Maite. Maite, dígame, Maite. Licenciado, lo que pasa es que yo abrí mi plataforma, pero no me sale calificada la unidad 6 y 7 en las 3 materias que usted nos da. Ya ahí sí verán compañeros. Yo incluso hay compañeros que me han estado llamando, me han estado enviando mensajes que no les califico a tiempo las unidades. Yo les he dado demasiado tiempo. Ustedes, qué raro que solo usted, compañera Maite, no tenga calificado, porque el resto de sus compañeros sí tienen calificado. Entonces, de pronto usted me presentó atrasado o de pronto su tarea tenía la opción se le puso el mensaje de repetir y usted repitió y volvió a subir. Entonces, ¿qué les dije a todos estos compañeros? Tanto a los atrasados y a los que les tocaba repetir las tareas, no es que porque ustedes agarran y suben, repiten o suben después de tiempo, las tareas es que se les va a calificar ese momento que han subido. No, ustedes ya tienen que esperar al final. Se va a hacer un barrido de la plataforma, un barrido total de la plataforma, donde nadie se va a quedar sin calificación. Y como ustedes tienen el documento de la tarea,
ustedes prácticamente se les cierra ¿cuándo? Se les cierra el día 15, ¿no es cierto? El 15 de este mes. Eso quiere decir que a partir del 16 yo voy a hacer un barrido total. Como ya se cierra la plataforma, el 16 ustedes ya no pueden hacer ningún movimiento en la plataforma. A partir del 16 yo califico desde la tarea 1 todo lo que se encuentre pendiente, todo lo que haya pendiente. Y ahí cada quien va a recibir la asignación de su calificación que le corresponde. Dicen, pero yo he insistido en que usted no me ha revisado la tarea, he insistido, licenciado. Por eso, vuelvo y repito, debía haberle presentado o haber subido después de lo que yo ya pasé calificando. Por eso no tiene que tener esa calificación. Pero, licenciado, no me refrenda ni atrasado, ni calificado, ni cómo repetir nada. Bueno, pero ya les vuelvo y repito, no, no es, ahorita yo no tengo la plataforma abierta. Que lo que le digo es que el momento que yo califiqué, su deber no estaba. Por eso no está calificado. Pero después ya le voy a calificar. En el barrio de la plataforma le voy a calificar. Gracias, licenciado. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, una vez que nosotros hemos podido también dar alguna solución a las actividades, a las inquietudes, vamos a proceder con el desarrollo de las actividades del tema que nosotros tenemos dentro de esta última actividad. Y vamos a ver justamente la economía ecuatoriana a finales del siglo XX. Estos son algunos hitos del papel del Estado en la economía ecuatoriana durante las últimas décadas del siglo XX. Por ejemplo, arrancamos aquí desde 1948, Ecuador experimentó un profundo cambio económico a partir de un nuevo modelo agroexportador que se sustentó en la producción, especialmente de productos emblemáticos tales como el banano, impulsado por el Estado, que permitió superar la crisis provocada por la caída de la actividad cacautera. Obviamente, por la enfermedad que se dio en el cacao, obviamente disminuyó, decayó totalmente en función de la explotación del cacao. Pero obviamente la explotación, la agroexportación en función del banano fue lo que sustentó la economía en aquella época del año 1948. En relación a las juntas militares, la junta militar durante el año 1963-1966 le dio al Estado un papel protagónico a través de la implementación del plan quinquenal vial durante el año 1964 al año 1968, que buscaba mejorar la infraestructura terrestre en las áreas de mayor actividad económica. El gobierno impulsó la reforma agraria con pocos resultados y la tributaria, con lo que los ingresos pasaron de 1.409 millones de sucres en aquella época, en el año de 1963, a 1.849 millones en el año de 1966. Se incrementó totalmente. Los gobiernos posteriores también profundizaron el modelo de intervención del Estado, el cual además se fortaleció gracias a la explotación y exportación del crudo, de lo que fue prácticamente la explotación, el descubrimiento de los primeros pozos petroleros que justamente se dio en el proceso de las juntas militares, de los triunviratos, de los gobiernos dictatoriales militares. Ahí obviamente empezó el desarrollo, el descubrimiento de los primeros pozos petroleros. Desde el año 1976, el triunvirato militar comenzó a alejarse de los principios de la revolución nacionalista anterior, se produjo la intervención estatal y se impulsó una mayor apertura comercial. El gobierno mantuvo la explotación y comercialización del petróleo, pero recurrió cada vez más al financiamiento externo. Se continuaban endeudando en el Fondo Monetario Internacional, lo que dio inicio a un progresivo endeudamiento o justamente dentro de este mercado internacional, como les acabé de mencionar, en el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. El retorno al régimen constitucional se caracterizó por la inestabilidad política y el constante cuestionamiento de diversos sectores socialistas, tales como trabajadores, indígenas, estudiantes, frente a la falta de planificación e intervención social. Eso quiere decir, los programas sociales eran totalmente reducidos, no había programas sociales en relación a salud, a educación, a vivienda, a vialidad, seguridad, no existía intervención por parte del Estado. En la década de 1980, Ecuador sufrió la implementación del neoliberalismo. Fatal, nosotros ya habíamos visto esta parte del neoliberalismo,
¿Cuál es la característica fundamental del neoliberalismo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Habíamos hablado del neoliberalismo. El neoliberalismo prácticamente respaldó lo que es el capitalismo. Pero ¿cuál era la función principal, la idea principal del neoliberalismo? ¿Quién se acuerda? Nadie. Cero. El neoliberalismo busca la privatización de todos los servicios estatales, la desaparición del Estado, la no intervención del Estado en gestiones productivas, económicas, que se desarrollan dentro del Estado. Prácticamente al Estado le reducen totalmente y empiezan todos los procesos de privatización. Por eso el neoliberalismo es fatal, especialmente para los niveles sociales, de la clase media hacia abajo. La reducción de las políticas sociales y las medidas para favorecer a los sectores privilegiados llegó a su máxima expresión bajo la administración de Jamil Mawad en el año de 1988 al año 2000, cuando se implementaron medidas que afectaron a las grandes mayorías. Prácticamente la administración de Jamil Mawad fue lo peor que pudo haber pasado en el Ecuador, pese a que ha habido otros gobiernos de igual magnitud. Dentro de estas características que se dieron del periodo de Jamil Mawad, se desarrollaron el incremento de los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, casi parecido a lo que está pasando en la actualidad. Y ustedes dicen es que no, es que centavitos no están subiendo, es que es 25 centavitos. Eso representa para la economía de las grandes masas sociales, especialmente para las personas que no tienen un trabajo fijo seguro. La inflación y caída de la producción llevó a los bancos a una situación crítica. Se declararon en bancarrota y el gobierno les transfirió fondos para salvarlos. El 8 de marzo de 1999, los bancos fueron cerrados por 5 días. Durante un año, las cuentas con más de 2 millones de sucres ahorrados fueron congeladas, lo que afectó a personas que habían ahorrado por años. Como la devaluación del sucre continuaba, el 9 de enero del 2000, Mawad decretó la dolarización y estableció el tipo de cambio en 25.000 sucres por cada dólar en precio en aquel nivel, con lo que los ahorros de muchas personas prácticamente se esfumaron, desaparecieron. Y eso obviamente incrementó notablemente los niveles de pobreza y también de pobreza extrema. ¿No? Son cosas bastante complicadas que se dieron durante este proceso. Entonces, una vez que hemos visto esta actividad, vamos a hacer un poco más hincapié, vamos a adentrarnos un poco más en todo este proceso de desarrollo que se dio durante este siglo XX, especialmente en nuestra economía ecuatoriana. Ecuador en el siglo XX, vamos a ver el Ecuador en el siglo XX. Vamos a ver la historia del Ecuador durante el siglo XX, vamos a ver los problemas a principios del siglo XX, desde el inicio de los principios. Los liberales permanecieron en el poder, pero el poder real continuó en manos de los ricos comerciantes y banqueros de Guayaquil. Durante la Primera Guerra Mundial y el breve auge que le siguió, esta camarilla amplió su influencia y diversificó su capital con el fin de controlar la agricultura de la llanura costera, prácticamente al ver que obviamente era sumamente productiva y obviamente tenía salida al mar. Eso fue el punto estratégico en los cuales ellos buscaban el control directo de todas estas tierras. El cacao era el principal cultivo de exportación, al igual que en el periodo colonial, pero el azúcar y el arroz adquirieron cada vez más importancia dentro de los procesos de producción y también de exportación, no solo para el consumo nacional, sino para los procesos de exportación. A principios de la década de 1920 se produjo una depresión. El precio de los alimentos aumentó y las exportaciones en general disminuyeron. El sucre, la unidad monetaria nacional en aquel entonces, cayó rápidamente en valor. Eso quiere decir, ustedes habrán escuchado el proceso de devaluación de la moneda. Al mismo tiempo, las plantaciones de cacao del país se infectaron con un hongo que causa una malformación conocida como cuarto de brujas y la producción se desplomó. Esta crisis trajeron descontento urbano, la formación de sindicatos en Guayaquil,
disturbios y masacres por parte del ejército. Cientos de personas murieron durante disturbios y tiroteos en el año de 1922, especialmente en el mes de noviembre. Oye, Hágame el favor de recuerdo cuando apagar iba el comenzando. micrófono, compañero. No te miento, me le acerqué a varios. Pedro Vera, ayúdame apagando su micrófono. En 1925 el ejército... Chuta madre. Como les había estado comentando, en el año de 1925 el ejército entró en una turbulenta situación, alegando que deseaba restaurar la unidad nacional y culpando de muchos de los problemas del país a los banqueros mercantilistas de Guayaquil. Desafortunadamente, la revolución de 1925 trajo pocos cambios a las estructuras sociales, económicas y políticas también dentro del Ecuador. Esto en cuanto a esta primera etapa de los inicios de la historia del Ecuador durante el siglo XX. En cuanto a los inicios de la historia moderna, el periodo entre el año de 1925 a 1948 fue de una turbulencia mayor que la que Ecuador había conocido. El aumento de la participación en el mercado mundial y en la política internacional significaba que el país ya no podía escapar de los enredos y las consecuencias de los conflictos ideológicos mundiales a nivel general. Sin embargo, durante este periodo crucial, la disuasión interna en el Ecuador impidió la modernización de su estructura social, el sistema de tenencias de las tierras, la educación y las comunicaciones. Por lo tanto, el país estaba mal equipado para hacer frente a las exigencias de la época, especialmente en tener tecnología de punta que le permita competir en el mercado internacional. En cuanto al desarrollo económico y pérdidas de territorio en la década de 1940, esta es una etapa más turbulenta, especialmente dentro del punto de vista bélico que se dio en nuestro país. Ecuador todavía sufría los efectos de la Gran Depresión cuando se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Se puso del lado de los aliados y permitió que Estados Unidos construyera bases militares en nuestro territorio, pero desempeñó un papel poco directo en la guerra. Bajo el mandato del presidente Carlos Arroyo del Río, Ecuador se benefició de los precios más altos de las materias primas causadas por la guerra, y los primeros años de la guerra fueron relativamente prósperos y también tranquilos para nuestro país. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial tuvo un grave efecto secundario en el país, pues los grandes territorios amazónicos reclamados por Ecuador nunca habían sido controlados efectivamente por el gobierno. Gran parte del área estaba ocupada por grupos indígenas desde el siglo XVI. Los peruanos se han ido asentando cada vez más a lo largo del Amazonas y también de sus afluentes. En julio de 1941, después de largas disputas diplomáticas y una serie de incidentes fronterizos, el ejército peruano invadió, se apoderó de gran parte de la disputada zona amazónica y devastó obviamente la provincia del Oro. Las fuerzas ecuatorianas, mal entrenadas y equipadas, fueron fácilmente derrotadas y la desgracia provocó el derrocamiento de Arroyo del Río. Estados Unidos y las demás grandes potencias estaban demasiado ocupadas por la Segunda Guerra Mundial como para permitir que estos pequeños conflictos destruyeran la unidad de los aliados o interrumpir la producción de materias primas vitales durante este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Una conferencia de paz en Río de Janeiro durante el año 1942 obligó a Ecuador a renunciar a sus pretensiones sobre gran parte de la región amazónica. Posteriormente, el Ecuador intentó reiteradamente recibir la cuestión, alegando que el protocolo de Río no estableció fronteras precisas y que, por lo tanto, las nuevas fronteras que habían sido impuestas eran inválidas. Este constante irrentinismo fue utilizado repetidamente por demagogos y ultranacionalistas que distraían la atención y el esfuerzo de problemas internos urgentes, como lo hacen hasta ahora la mayoría de políticos, que es lo que hacen distraer al pueblo cuando se está tomando decisiones, obviamente, que nos atañen, que nos preocupan, que nos van a afectar a la mayoría de la comunidad. Lo mismo se desarrolló
justamente dentro de este proceso. En cuanto a la dominación de Velasco Ibarra después de la Segunda Guerra Mundial, la política y el gobierno después de la Segunda Guerra Mundial presentaron contradicciones. Ecuador disfrutó de un largo periodo de gobierno constitucional y de elecciones relativamente libres tras la presidencia del líder del PLR, Galo Plaza, durante el año de 1948 a 1952. También hubo dos largos interludios de gobiernos militares durante el año 1963 a 1966 y desde 1972 a 1979. Justamente en este último año es donde Ecuador definitivamente regresa a la democracia, pero el periodo estuvo dominado por uno de los grandes caudillos de América Latina, José María Velasco Ibarra. Velasco Ibarra falleció en 1979, fue presidente de Ecuador 5 veces, pero solo cumplió uno de estos mandatos. Parecía capaz de ganar cualquier elección, tal era su popularidad entre las masas, pero sus mandatos estuvieron marcados por repentinos cambios de política, programas económicos contradictorios, arrebatos personales, suspensiones temporales de las libertades civiles e intervenciones militares. Algunos críticos afirmaron que Velasco Ibarra obtuvo el apoyo de grupos comunistas, otros dijeron que era el títere de poderosos grupos empresariales de Guayaquil, pero ni estos ni los otros grupos pudieron controlar por mucho tiempo el arraigo, el errático poder de Velasco Ibarra que se desarrolló en nuestro país. Su presencia política puede haber inhibido el desarrollo de partidos políticos coherentes y programas para cambiar la anticuada estructura social y económica del país, pero su atractivo personal atraviesa partidos e ideologías. Los partidos tradicionales, tales como el PLR y el PC en aquel entonces, fueron desorganizados por sus incursiones y el crecimiento de partidos más nuevos como los socialistas ecuatorianos y los socialcristianos fue relativamente incrementándose. Los opositores alegaron que Velasco Ibarra imposibilitó el progreso económico porque las medidas constitutivas tomadas por el gobierno o por gobiernos anteriores especialmente fueron detenidas o revestidas por los interludios de Velasco Ibarra. Pues le consideraron no un presidente efectivo en cuanto a la administración, pero sí podemos decir que obviamente Velasco Ibarra obviamente aplicaba un proceso político del populismo. Eso quiere decir prácticamente, si ustedes en algún momento pueden ver algún tutorial, algún documental en YouTube acerca de Velasco Ibarra, ustedes van a ver el poder de oratoria que tenía Velasco Ibarra y justamente por esas condiciones es que él obviamente ganaba a las masas justamente ahí en los mitines políticos, en las reuniones políticas. Obviamente, por eso él tiene una frase bastante coloquial que él dijo y que obviamente quedó a reconocerse dentro de la historia, que dijo, dadme un balcón y seré presidente, porque él obviamente desde los balcones, obviamente él emitía sus discursos y toda la mayoría, las masas, la población, obviamente estaban 100% a favor de él. Vamos a ver a finales del siglo XX, después de la última caída de Velasco Ibarra en el poder, en 1972 los oficiales militares gobernaron durante unos 7 años antes de entregar el gobierno a un presidente civil elegido constitucionalmente el 16 de julio de 1979. Los gobiernos civiles y militares de los años 70 no habían desarrollado una política firme para hacer frente al auge del petróleo que se produjo en esa década. El auge aumentó el tamaño y la riqueza de las clases medias, llevó a la construcción de carreteras, muelles, oleoductos y otras infraestructuras estatales y provocó una fuerte inflación. Sin embargo, no se llevaron a cabo reformas estructurales básicas y los pobres sufrieron los efectos de la inflación, pero cosecharon pocos de los beneficios del auge del petróleo. Eso quiere decir que en ningún momento los réditos económicos producidos del petróleo fueron a parar a manos de las personas que necesitaban. En cuanto a la muerte de Velasco Ibarra y la retirada de los militares del gobierno permitieron al país volver a un gobierno civil electo y a una nueva constitución en el año de 1979. Jaime Roldós Aguilera, un joven socialdemócrata, fue elegido presidente en la plataforma reformista.
Prometió una mayor igualdad social y una distribución más equitativa de los beneficios de las industrias petroleras, pero fue incapaz de manejar la legislatura y pronto se enfrentó a su propio partido. La concentración de fuerzas populares, su popularidad aumentó después de una escaramuza fronteriza con Perú a principios de 1981, pero murió en un accidente de avión ese mismo año. Su sucesor fue justamente su vicepresidente, quien obviamente fue Osvaldo Hurtado Larrea, que justamente chimboracense, del pequeño partido demócrata cristiano. La economía, deprimida por la caída de los precios mundiales del petróleo, se hundió en una espiral descendente, acompañada de una elevada inflación y una moneda que se depreciaba constantemente. Posteriormente entra León Febres Cordero, diputado de Guayaquil, fue elegido presidente en el año de 1984. Su economía de libre mercado y su política exterior pro-estadounidense llevaron a Ecuador a una alianza más cercana con la administración estadounidense del presidente Ronald Reagan en aquel entonces. Pero Febres Cordero nunca fue popular en Ecuador. Los precios del petróleo continuaron bajando y sus problemas con el Congreso Nacional y también con los militares, habrán, para los que tienen memoria y ya de pronto han leído, ustedes sabrán lo que suscitó en la base de Taura, especialmente con el general en aquel entonces, Fran Vargas Paz. Entonces también tuvo determinados problemas con los militares. Los llevaron a pedir su renuncia y en una ocasión a ser secuestrado por personal de de la Fuerza Aérea durante media hora hasta que accedió a liberar a uno de sus líderes. En marzo de 1987 suspendió el pago de intereses de la deuda externa de 8.300 millones de dólares del Ecuador, después de que un terremoto destruyera parte de un importante sector del oleoducto que transportaba el crudo hacia las refinerías. Esto como un extracto de todo lo que ha suscitado durante el siglo XX dentro de la historia de nuestro país. Hay datos un poco contradictorios, hay bastante datos controversiales, especialmente en la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera. Entonces hay muchas cosas que se dijeron, muchas cosas que se quedaron sin investigar, pero de esa manera transcurrió la historia hasta casi entrar ya a nuestra época. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final correspondientes a esta hora, correspondientes a ciencias sociales. Nos vemos en la siguiente hora correspondientes a la hora de inglés.